En la anterior conferencia hemos visto con cuánta claridad el Apocalipsis afirma la divinidad del Cordero, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos ver el modo en que Él plasma esa verdad que Juan ha contemplado en la sala del trono celestial, cómo la plasma, en este mundo que aparentemente le da la espalda a ese Dios, a esa voluntad de Dios, a esa verdad de Dios con sus pecados y con la aparente autonomía de la que parece gozar. Como este tema realmente es muy extenso, voy a dividirlo entre esta conferencia y la siguiente. Antes de ver el modo en que el Apocalipsis presenta la obra de Cristo y de los seguidores de Cristo, es interesante observar algunos guarismos sobre los títulos cristológicos. Ante todo, a pesar de que hemos visto que Apocalipsis es muy claro al señalar la identidad de Cristo con Dios, debo añadir que no da menos importancia a su humanidad. Esto se pone en relieve especialmente en el empleo del nombre Jesús, que hace referencia al aspecto más humano de Cristo. Este aparece 14 veces en el libro, 7 veces en la frase el testimonio de Jesús, ¿no? Y los mártires de Jesús. Lo que parece importar más en Apocalipsis sobre la humanidad de Jesús es el testimonio que él soportó y que continúa a través de sus discípulos. La palabra Cristo, Mesías, ungido, aparece 7 veces, incluyendo la forma compuesta Jesucristo. Este título subraya el cumplimiento de parte de Jesús de las esperanzas judías del Mesías davídico. La expresión Cordero, finalmente, recurre 28 veces, es decir, 4 veces 7. 7 de ellas en frases que unen a Dios y al Cordero. Recordemos que el número 7, después del número 7, con la importancia que ya hemos destacado como perfección, 4 es el más recurrente. Después de 7, 4 es el más recurrente. Si 7 es el número de la perfección, 4 es el número del mundo, por los 4 ángulos del mundo, o 4 divisiones, alusiones todas que aparecen varias veces en el Apocalipsis. Los primeros 4 juicios de cada una de las 3 series afectan justamente al mundo entero. La multiplicación de 7 por 4 en la palabra Cordero indicaría, por eso, según algunos exégetas, el objetivo universal de su completa victoria. Esto se corresponde con el hecho de que la frase con la cual Juan designa todas las naciones del mundo, toda la realidad mundana, es cuádruple. Siempre dice pueblos, tribus, lenguas, naciones. Y esta expresión aparece 7 veces. Como es obvio, estos detalles no pueden ser dejados de lado, como ya dije en alguna de las conferencias anteriores, en un texto en el cual la simbología numérica es tan importante. La misión del Apocalipsis, de Cristo en el Apocalipsis, es establecer el reino de Dios en la tierra, en palabras que aparecen en el capítulo 11, tornar el reino del mundo, generalmente regido por el mal, en el reino de nuestro Señor y su Mesías, ¿no? Esta es una labor al mismo tiempo de juicio y salvación, 2 caras de la misma moneda. Y es un proceso que comienza con la vida terrena de Jesús y culmina con su parusía. La victoria alcanzada con su muerte y resurrección es definitiva, pero tiene que continuarse en sus seguidores en el presente y completarse en su parusía en el futuro. Son 3 estadios. Por lo tanto, la victoria definitiva ya alcanzada, la victoria continuada, la victoria consumada, ¿no? Es muy importante entonces distinguir estos 3 estadios, así como las conexiones entre ellos. Y para esto es importantísimo reconocer los 3 mayores conjuntos simbólicos usados para los 3 estadios de la obra de Cristo. Cada uno de ellos nos permite captar la esencial unidad
de la obra de Cristo desde la cruz hasta la parusía. Por eso, a continuación, vamos a explicar un poco esos tres grandes conjuntos simbólicos que aparecen en el Apocalipsis. El primero de ellos es el tema de la guerra mesiánica. Esta asume la esperanza judía de un Mesías descendiente de David, ungido por Dios como rey y jefe militar de su pueblo. Este tiene que combatir, en la esperanza, del Antiguo Testamento, de los judíos anteriores a Cristo, este Mesías tendría que combatir a los opresores paganos, liberando a Israel y estableciendo sobre el mundo entero la ley de Dios, que es también la ley del Mesías de Dios y del pueblo de Dios. Es fundamental a esta noción el que el Mesías no realiza esta guerra solo, sino que él lidera un ejército contra los enemigos de Israel. Pues bien, Juan toma las profecías veterotestamentarias que hacen referencia a todo esto que acabo de explicar, pero las reinterpreta cuidadosamente. Su Mesías, Jesús, no alcanza la victoria a través de una conquista militar, y aquellos que participan en su victoria y en su gobierno no pertenecen todos a la nación judía, sino al pueblo universal, católico, de Dios. Pero es sí una victoria sobre el mal ganada no solo en lo espiritual, sino también en la esfera política contra los poderes mundanos en orden a establecer el reinado divino en la tierra. La importancia del mesianismo davídico en el Apocalipsis se ve bien clara si tenemos presente que junto a las dos autodeclaraciones de Cristo que ya hemos considerado en las conferencias anteriores, a saber, yo soy el primero y el último, alfa y omega, y el principio y el fin, a estas hay que sumarles una tercera que no hemos mencionado todavía y que la encontramos en el capítulo 22, versículo 16, donde dice, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El primero de estos dos títulos proviene de Isaías, capítulo 11, donde se habla de la raíz de Jesé, el retoño de Jesé, y es usado para indicar al Mesías davídico, que es descendiente, ¿no? Descendiente es de hecho una interpretación del término raíz o retoño, como se dice expresamente en ese capítulo 11 de Isaías. El segundo, estrella o lucero, proviene del libro de los Números, capítulo 24, entendido en el contexto inmediato como símbolo del Mesías de la casa de David, conquistador de los enemigos de Israel. Dice así el texto. Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel, aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. La expresión retoño de David también aparece en Apocalipsis capítulo 5, junto a otro título guerrero, el león de Judá, que es un título que ya leemos en el libro del Génesis, capítulo 49. También son alusiones a este espíritu guerrero, la espada que sale de la boca de Cristo, que la encontramos en el libro del Apocalipsis al menos 4 veces, en el capítulo 1, en el capítulo 2 2 veces, en el capítulo 19. Con esta es que derriba a las naciones, según se nos dice en el capítulo 19, y que es un eco de los de textos que encontramos en Isaías, capítulo 11, capítulo 49, ¿no? Es la afirmación de que juzgará con rectitud, como se dice expresamente en ese capítulo 19, versículo 11. Uno de los textos claves del Antiguo Testamento cuya alusión está presente a lo largo de todo el Apocalipsis es el Salmo 2, que describe a las naciones y a los reyes de la tierra como conspirando para rebelarse contra el Señor y su Mesías, como es el claro trasfondo de esa tierra que quiere vivir en autonomía total respecto de la voluntad de Dios, ¿no? El Mesías en ese salmo es el Hijo de Dios, como dice el versículo 7 del Salmo 2, a quien el Señor, Dios, entroniza en el monte Sión, versículo 6,
desde donde resiste y conquista las naciones. Dios promete a su Mesías darle las naciones como herencia, versículo 8, para que las rija con vara de hierro, versículo 9. En el Apocalipsis encontramos diversos pasajes que parecen inspirados en este relato de la victoria del Mesías sobre las naciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, varias veces, ¿no? En el capítulo 11, en el capítulo 12, 14, 16, 19, etc. Y probablemente esté inspirado en este salmo la expresión joánica de los reyes de la tierra, como término común para indicar a los poderes terrenales opuestos a Dios, que están subordinados de alguna manera al dragón, a las bestias, a las dos bestias, etc., y que han de ser sometidos a la postre por Cristo, como se dice expresamente en el texto del Apocalipsis. También se deriva de este mesianismo militante el concepto clave en el Apocalipsis de la conquista, aplicado al Mesías varias veces, como también a su pueblo, el cual participa justamente de su victoria. Una vez más se pone en evidencia la importancia del ejército del Mesías. Como dije, entonces, tanto en la esperanza veterotestamentaria como en esa transformación delicadísima que hace San Juan en el Apocalipsis, el Mesías no conquista él solo ese mundo contrario a la voluntad de Dios, sino que lo hace justamente con un ejército que será el que participará de su victoria, ¿no? También es de apreciar el lenguaje batallador de muchos pasajes del libro del Apocalipsis, por ejemplo, capítulos 11, 12, 16, 17, 19. Y es notable que no solo se dice que los seguidores de Cristo vencen a la bestia, por ejemplo, capítulo 15, sino también se afirma en alguna oportunidad que ésta los vence a ellos. Por ejemplo, capítulo 11, versículo 7, capítulo 13, versículo 7. De tal modo, entonces, que se nos está describiendo una guerra dura y manifiesta, en la cual los enemigos de Cristo tienen sus victorias, aunque el triunfo final es del Mesías. También debemos advertir que el lenguaje de conquista se usa para los tres estadios de la obra de Cristo. Él conquista en su muerte y resurrección, capítulos 3 y 5. Sus seguidores conquistan en el tiempo anterior al fin, ¿no? Capítulos 12, capítulo 15. Y finalmente, él, de vuelta al Mesías, conquistará en su parusía. Son los tres estadios: la vida presente de Cristo, la vida extendida de alguna manera, su presencia invisible en sus seguidores a lo largo de la historia, el tiempo de la iglesia, finalmente la parusía de Cristo. Hay conquista en los tres momentos, ¿no? La conquista primero de él en la cruz, la conquista en sus seguidores, en el martirio de sus seguidores, la conquista definitiva en la parusía. Es pues claro que la imagen de la guerra mesiánica describe el conjunto del proceso del establecimiento del reino de Dios en el Apocalipsis. Esta guerra mesiánica no es exclusivamente futura, no es la guerra que se establecerá al final de los tiempos en la parusía, ¿no? Sino que esa victoria decisiva ya ha sido ganada por Cristo, en alguna manera es pasada, y los seguidores están llamados a continuar la batalla en el presente. La victoria final, en cambio, es así, solo tendrá lugar en el futuro. Vivimos, por lo tanto, dentro de una enorme y gigantesca batalla. Entonces, este es el primer conjunto simbólico que hay que tener presente para entender bien el Apocalipsis. Es todo descrito como una enorme batalla, pasada, presente, futura. El segundo de los tres principales temas simbólicos es el del Éxodo. El Éxodo, que es un acontecimiento vivido por el pueblo de Israel en el pasado, pero que ahora es visto también como una realidad escatológica. Y esto es lógico, porque el Éxodo fue el evento salvador por excelencia en la historia de Israel. Por eso es natural que pase a ser el modelo de las esperanzas proféticas y apocalípticas de otro gran evento salvífico futuro. Esto ya está en la literatura de los profetas que hablan del futuro establecimiento del reino mesiánico como un nuevo éxodo, ¿no? Y en cierta literatura apocalíptica judía, la intervención escatológica de Dios por la cual juzgará definitivamente a los poderes mundanos
trayendo la victoria definitiva a su pueblo, es concebida por eso como un éxodo escatológico, o sea, al final de los tiempos, que sobrepasará al primer éxodo, así como la parusía sobrepasará a toda la historia. La imagen central es la de Cristo como Cordero Pascual, ¿no?, introducida en el Apocalipsis capítulo 5, capítulo 10, ¿no? En los últimos versículos en el capítulo 5, ¿no?, especialmente versículos 6, versículos 9 y 10, en los últimos versículos donde se dice, fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. En estos versículos, digo, es clarísimo que la imagen del Cordero apocalíptico alude al Cordero sacrificado en la Pascua judía. Se dice que por su sangre ese Cordero ha comprado un pueblo y lo ha convertido en reino sacerdotal para servir a Dios. Esta última frase es un eco bien conocido de la alianza sinaítica entre Dios y su pueblo. Leemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 19. Seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿no? La liberación del pueblo israelita también es referida a menudo como un rescate de la esclavitud, un volver a comprar, para convertirlo en un pueblo personal de Dios. Por ejemplo, el Deuteronomio lo hace en el capítulo 7, en el capítulo 13. Y la misma imagen se usa para referirse ahora al nuevo éxodo del futuro. Esto, por ejemplo, ya lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 35, 51 de su profecía. Cuando el Apocalipsis habla, pues, de la sangre del Cordero como precio de la redención, va más allá de la función que tuvo la sangre del Cordero Pascual en el Éxodo, como podemos leer en el capítulo 12 de este libro, el libro del Éxodo. Sobre todo porque el Cordero Pascual no jugó ningún papel en la expectación judía de un nuevo Éxodo. Por eso es probable que Apocalipsis capítulo 5, donde aparece esta imagen, en este capítulo, ¿no?, San Juan no aluda solamente al Cordero Pascual. Es probable que cuando él habla del Cordero Pascual no está refiriendo solo al corderito sacrificado en ese pasaje, en esa noche de la Pascua judía, sino que esté aludiendo también, como dicen algunos exegetas, al siervo sufriente de Isaías. Une las dos imágenes, ¿no? Entonces, ese cordero degollado que ve San Juan en el capítulo 5, allí en la sala del trono, se introduce esta nueva figura, ¿no? Ese cordero degollado sea en parte el cordero del sacrificio pascual y en parte es el siervo sufriente que describe Isaías, especialmente en el cántico del capítulo 53, porque hay varios cánticos del siervo sufriente, ¿no? Porque justamente en el capítulo 56, versículo 7, es descrito como un cordero sacrificial. El siervo sufriente dice, como cordero manso llevado al matadero, ¿no? Es por lo tanto también un cordero. Entonces el cordero de San Juan en el Apocalipsis es en parte el cordero del Éxodo y en parte y principalmente es el cordero del Éxodo realizado en esta misteriosa imagen del siervo sufriente, ¿no? Puede haber relacionado este versículo con el lenguaje del nuevo Éxodo de Isaías y haber visto el siervo sufriente de Isaías 53 como el cordero pascual del nuevo Éxodo. En cualquier caso, lo que cuenta detrás de todo esto es el papel central que juega en el Apocalipsis la comprensión cristiana de la muerte de Cristo. En Apocalipsis 15, los mártires cristianos victoriosos en el cielo son considerados como el pueblo del nuevo Éxodo. Muy bien, entonces, el pueblo, ¿cuál es el pueblo que realiza el Éxodo? En el Apocalipsis ya no es el pueblo judío, son los mártires cristianos, victoriosos en el cielo, ¿no? Victoriosos en el cielo, son considerados como el pueblo del nuevo Éxodo de pie a orillas de un celestial mar rojo. Ahora ya no es el mar de aguas que cruzó el pueblo judío, sino es un misterioso mar de cristal y fuego que acaban de atravesar
En el capítulo 15 se describe ese pueblo de mártires después de haber terminado de atravesar y cantan el cántico de alabanza que Moisés, que es de alabanza a Dios, que Moisés y el pueblo de Israel cantaron tras haber sido liberados del faraón en el Mar Rojo. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 15, ¿no? Asimismo, las plagas con las que Dios castiga a los enemigos en este contexto están inspiradas en las plagas de Egipto, las plagas que describe ahora en el Apocalipsis, están inspiradas en las plagas de Egipto contemporáneas al éxodo judío. Hay además otras alusiones al éxodo en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 11, donde la acción de los dos testigos, de que voy a analizar en la próxima conferencia, en parte está calcada de la actitud de Moisés durante las plagas que le toca presenciar a él. Y en Apocalipsis 11, en donde se dice que uno de los nombres proféticos de la gran ciudad en que los testigos, estos dos testigos que serán tema de la próxima conferencia, son martirizados, es precisamente el nombre es Egipto. Igualmente, en Apocalipsis capítulo 2, carta a Pérgamo, los falsos maestros que persuaden a los cristianos a establecer un compromiso con el paganismo son comparados con Balaam, el falso profeta, responsable de la seducción de los israelitas, que los empujó a la idolatría con el resultado de fracasar en el objetivo final del éxodo, es decir, la entrada en la tierra prometida, ¿no? El uso, por lo tanto, que San Juan hace de la imagen del nuevo éxodo muestra que para él el acontecimiento escatológico decisivo ya ha ocurrido. El nuevo Cordero Pascual ya ha sido degollado y ya ha comprado un pueblo de Dios, aunque el objetivo del nuevo éxodo todavía debe ser alcanzado, cuando el pueblo de Cristo reine con él sobre la tierra como un pueblo sacerdotal. De todos modos, el Apocalipsis no sigue rigurosamente el orden narrativo del Éxodo del Antiguo Testamento. Es una imagen que toma entonces San Juan para describir al nuevo pueblo de Dios, pero lo hace como hace San Juan, con muchísima flexibilidad y hasta, como dice un autor, con cierta inconsistencia, es decir, no busquemos una analogía perfecta en todos y cada uno de los detalles. Segundo tema, entonces, el del Éxodo. Y el tercer tema, o conjunto simbólico, temático y simbólico del Apocalipsis, es el que caracteriza la obra de Cristo como la del testigo o mártir. Cristo, testigo o mártir. Jesús, testigo, ¿no? Jesús es presentado como, palabras incluso expresas que utiliza el capítulo 3, ¿no? Y en el capítulo 1 también del Apocalipsis, como el testigo fiel y verdadero. ¿A qué se refiere con esto? ¿Testigo de qué, cuándo, cómo? ¿No? Se refiere ante todo al testimonio de Cristo durante su vida terrena y su fidelidad en mantener su testimonio a costa de la propia vida. La palabra testigo y testimonio no tiene en el Apocalipsis el sentido técnico que se dará a la palabra martirio, ¿no? Que es la palabra testigo en griego es mártir, pero el término martirio, ¿no? Es decir, testimonio muriendo por la fe, ¿no? Que será lo que prevalecerá. Para nosotros hoy en día, si se dice que alguien es mártir, significa que ha dado su vida por la fe. Pues bien, en el Apocalipsis este término todavía no es tan riguroso, es un poquito más amplio. Significa aquí entonces, y aplicado a Cristo, a Jesús como testigo, significa entonces que ha dado testimonio de la verdad divina a través de la palabra, ¿no? No necesariamente implica que ha llegado a la muerte. En el caso de Cristo, ciertamente que también muere y es cordero degollado, ¿no? Pero la palabra misma no está enfatizando ese concepto de muerte, sino el concepto de dar testimonio a través de la palabra, ¿no? Por eso se relaciona a menudo el testimonio con la palabra de Dios, ¿no? Y el vivir en obediencia a los mandamientos divinos, como puede verse en la asociación entre testimonio y guarda de los mandamientos, capítulo 12. Pero queda supuesto que el testigo fiel recibirá oposición y será llevado a la muerte. El mismo hecho de que el testimonio de Jesús le costó la vida está sugerido en la secuencia de los títulos que se leen en el capítulo 1, versículo 5.
Jesús entonces es testigo fiel. Pero el testimonio de Cristo se continúa en sus seguidores, a los que se denomina justamente sus testigos. Él es testigo fiel, por lo tanto, el que da testimonio de la verdad, ¿no? Y termina muriendo por esa verdad que él sostiene con su palabra, testimonio de la verdad de Dios y testimonio de la importancia que tiene la guarda de los mandamientos divinos en fidelidad absoluta y total, ¿no? Eso es lo que hace Cristo. Pero ese testimonio de Cristo se continúa luego en sus seguidores, que son llamados justamente sus testigos, y de quienes se afirma que han mantenido el testimonio de Jesús, expresión que se usa capítulo 12, capítulo 19. Que han mantenido el testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús no significa testimonio a Jesús, que han testimoniado ante Jesús, sino el testimonio que dio el mismo Jesús, significa. Ellos han mantenido el mismo testimonio que dio Jesús, lo mantienen ellos. Sus seguidores están llamados justamente a continuar ese testimonio dado por Jesús. Este testimonio, que es, ante todo, el defender la verdad y la justicia contra la falsedad de la idolatría y la maldad de los adoradores de la bestia. El tema del testimonio se relaciona entonces con el argumento dominante en el Apocalipsis de la lucha entre la verdad y la falsedad, ¿no? El mundo es una especie de sala judicial en la que se discute quién es el verdadero Dios, en definitiva. Como ya dije al principio, o sea, quién, en definitiva, rige el mundo. Y el que rige el mundo es el Dios. Ese es Dios. Es el dueño del mundo, el que maneja la historia, ¿no? Eso es lo que se está explicando en el Apocalipsis. La pregunta angustiosa que hace toda persona cuando ve que los malos triunfan y que los buenos son perseguidos. Entonces, ¿quién? Entonces, en definitiva, ¿quién es el dueño de esta historia, el dueño del mundo, ¿no? Entonces, todo este mundo en el cual nosotros vivimos es presentado como si fuera una especie de corte judicial, ¿no? Donde se discute justamente entonces quién es el verdadero Dios. En este contexto judicial, Jesús y sus seguidores dan testimonio de la verdad. Al final de la contienda, ese testimonio es mostrado como verdadero y la acusación pasa ahora a los que rehusaron aceptarlo, es decir, a la bestia y a sus adoradores. Así, en el tercer estado, ¿no? El tercer estadio de la obra, que es la parusía, dije los tres estadios: la muerte de Cristo, la obra terrena de Cristo, la de los seguidores, la parusía. En el tercer estadio de su obra, el testigo se convierte en juez. En el primero, el testigo es juzgado y asesinado. Los seguidores siguen dando testimonio, finalmente todo se da vuelta. El que fue testigo se demostró que el testimonio que dio es verdadero, ¿no? Y es falso en cambio el de sus acusadores, y se da vuelta todo. El testigo pasa a ser el juez, el Cristo juez. Los que lo acusaron falsamente ahora pasan a ser los verdaderos acusados y los que terminan siendo condenados, ¿no? El testigo se convierte en juez. Aquel que fue fiel y veraz como testigo, como dice expresamente el Apocalipsis, es ahora llamado fiel y veraz en la acción de juzgar. Porque él, incluso como juez, igualmente, no será un juez vengativo en el sentido humano de la palabra, sino un juez que juzgará según verdad, ¿no? Por eso es que viene, ¿no? Por eso es que viene montando, ¿no? Un caballo blanco, y allí lleva escrito en su muslo esa palabra: fiel y veraz. Porque él juzga, dice expresamente el Apocalipsis, porque juzga y combate con justicia. Si el título El testigo fiel dado a Cristo se funda en el Salmo 89, ¿no? Como muchos afirman, donde dice el Salmo 89, su estirpe se mantendrá, él es testigo fidedigno en el cielo. Entonces muchos dicen, está tomado de ahí. Entonces tenemos una conexión entre este título y el mesianismo davídico una vez más, ¿no? Aunque Juan desarrolla el tema del testimonio más bien como un argumento independiente, como una imagen judicial asociada a la imagen militar que también emplea, como ya expliqué al comienzo de la conferencia. Su uso puede haber sido inspirado quizá por las profecías de Isaías, que describen un paisaje judicial en el cual el reclamo de Yahvé de ser el único Dios, el creador y señor de la historia, es reivindicado contra los dioses paganos. En este contexto, el pueblo de Israel es mi testigo, así lo llama Isaías,
llamado a dar testimonio ante las naciones de que solo Yahvé es Dios verdadero y Salvador. Este es un tema entonces que es muy cercano al del Apocalipsis, en donde, como ya he explicado, el énfasis está puesto en la misión de la Iglesia como testigo de la divinidad y unicidad de Dios ante las naciones y contra los reclamos idolátricos de la bestia, o sea, del poder humano, de los poderes humanos endiosados, llevados al absoluto. Muy bien, hasta aquí entonces estas tres imágenes o conjuntos, grupos de imágenes simbólicas claves para entender el Apocalipsis. Para la completa comprensión del modo en que Cristo establece el reino de Dios en la tierra, como dije, esa es su misión, esa verdad del cielo, la verdad absoluta, la voluntad de Dios, el plan de Dios, será plasmado en la tierra a pesar de que los poderes que se han vuelto locos, se han endiosado a sí mismos, se quieran oponer a Dios, ¿no? Esta será la obra justamente de Cristo, ¿no? Para esto entonces, para comprender esta tarea, el modo en que Cristo establece el reino de Dios en la tierra, ¿no? Es fundamental la convicción del Apocalipsis de que Cristo en su muerte y resurrección ya ganó la victoria decisiva sobre el mal. Entonces el Apocalipsis no nos dice que esto es algo que Cristo tendrá que lograr en una lucha en el tiempo que nos queda, el tiempo actual, ¿no? Que es en realidad el segundo estadio, ¿no? Y el tiempo final, la parusía. No, esto ya está logrado en el pasado, en su muerte y su resurrección, ¿no? Esta convicción de que esto ya está hecho es el tema descrito en el capítulo 5 del Apocalipsis. Como ya dije, el capítulo 4 describe la realidad del trono, el capítulo 5 la misión del Cordero, ¿no? Allí, ¿no?, tras la revelación de la soberanía de Dios en el cielo, capítulo 4, una vez más lo vuelvo a insistir, surge la cuestión de cómo esta soberanía se hará efectiva en la tierra que parece querer independizarse de Dios. Juan, entonces, ve, en el capítulo 4 estamos todavía, ve en la mano derecha del que está centrado en el trono, a quien no describe, un rollo sellado, ¿no? Esto está al comienzo del capítulo 5, comienza así, ahí hay un rollo. ¿Cuál es el contenido? El contenido del rollo es lo que se le tiene que mostrar a Juan para que él lo escriba a las 7 iglesias, ¿no? Y contiene la profecía, ¿no?, o todo el contenido profético de cómo es que se establecerá ese reinado, esa verdad del cielo en este mundo que parece oponerse a Dios, ¿no? Ahora bien, allí Juan dice, pero nadie podía abrirlo. Nadie es encontrado digno de abrir ese rollo hasta que aparece el Cordero. Él es el único hallado con las cualidades, ¿no?, necesarias para abrir el rollo, es decir, ¿no?, para realizar esa obra. La clave de la visión que Juan tiene del Cordero degollado, capítulo 5, está en que observemos el contraste entre lo que Juan oye, versículo 5 del capítulo 5, y lo que ve, versículo 6 del capítulo 5. Porque cuando se nos dice lo que oye y lo que ve, pero son dos cosas distintas. Oye estas palabras: ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Estos dos títulos mesiánicos, entonces, que Juan oye, entonces ha triunfado, aquí aparece quien puede abrir el rollo, porque ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Los dos títulos mesiánicos evocan una imagen del Mesías davídico, fuertemente militar y nacional, conquistador de naciones, vencedor de los enemigos del pueblo de Dios. Juan es judío. Por lo tanto, esos dos títulos le evocan todo esto. Pero de pronto, ¿no?, continúa Juan, entonces vi, eso es lo que oye, ha triunfado el león, el retoño, ¿no? Entonces vi, ¿y qué es lo que ve? Entonces vi de pie un cordero como degollado. O sea, lo que ve no corresponde a la imagen que le evocan a él, sino que las tiene que reinterpretar, ¿no? La conquista de las naciones la ha realizado Cristo, pero no como alguien que ha venido y ha matado a sus enemigos, sino como alguien que se ha dejado matar sacrificialmente para hacer triunfar a Dios, ¿no? Por eso
inmediatamente, ¿no?, se escucha esa expresión: fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Yuxtaponiendo ambas imágenes, la auditiva y la visual, lo que Juan oye y lo que Juan ve, entonces Juan forja un nuevo símbolo de conquista que ahora es por medio del sacrificio, no como lo esperaban los judíos, entonces un Mesías que tenía que venir a degollar a sus enemigos, sino un Mesías que viene y se deja degollar y así vence y convierte a sus enemigos y conquista este reino de la tierra para Dios, para que la voluntad que se hace en los cielos se haga también aquí en la tierra, ¿no? No se marginan entonces las esperanzas mesiánicas, para nada, ¿no?, sino que éstas dejan de estar asociadas a la violencia militar y al estrecho nacionalismo judío, ¿no?, para pasar a mostrarse o a revelarse en una victoria a través del sufrimiento y en la conquista de un pueblo que ahora proviene no de los judíos, solamente de la raza judía, sino de todas las naciones de la tierra, ¿no? ¿A quién o a qué ha vencido el Cordero? ¿No? Porque ha vencido el Cordero, pero ¿a quién venció? Esto no está expresado. Concretamente allí no se lo dice, ¿no? Todavía no se lo dice. Probablemente se esté aludiendo a lo que después será descrito cuando se hable de la gran batalla entre Miguel, que es parte del ejército del Cordero, contra Satanás, que será el tema del capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? El capítulo 5, en cambio, por el momento deja el objeto de la conquista de manera indefinida, de tal modo que la victoria se presente como ilimitada. Al no limitarla a algo concreto, queda como ilimitada. Todo cuanto se opone a la ley divina ha sido derrotado por el Cordero. Entonces, no solamente la bestia, el dragón, todo lo que se opone a la voluntad de Dios es derrotado por el Cordero. De ahí que la aclamación de la victoria del Cordero, que es una anticipación escatológica, incluya toda la creación. Toda ella es conquistada. La victoria de Dios sobre el mal, que es el argumento del resto del Apocalipsis, no es sino la realización de la definitiva y decisiva victoria alcanzada por el Cordero en la cruz. Esta victoria sacrificial ha liberado a los cristianos del pecado, capítulo 1, versículo 5. Los ha constituido en un pueblo escatológico y sacerdotal de Dios, el mismo capítulo y versículo, y el capítulo 5, versículos 9 y 10, y este pueblo tiene una misión en la venida del reino de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios en la iglesia no es, en la perspectiva del Apocalipsis, el objetivo final de la victoria de Cristo. Este no está logrado mientras el mal domina en la tierra, ¿no? Y los que aceptan la ley de Dios tienen que cumplir por eso un papel importante en la realización de la victoria del Cordero. Por eso se afirma que ellos tienen una parte importante en esa lucha y victoria, como se dice capítulo 12, versículo 11. Ellos lo vencieron, se está refiriendo a Satanás, gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida hasta la muerte. El pasaje da a entender entonces que la sangre del Cordero no es solo la de Cristo, sino que está mezclada con la de sus testigos que han despreciado sus propias vidas. Pero el modo de expresar esta idea deja en claro que la sangre de estos o sus sufrimientos no tienen valor al margen de la de Cristo. Por eso conquistan por medio de la sangre del Cordero. Desde el comienzo del Apocalipsis se insiste en que todos los cristianos deben conquistar como lo hizo Cristo. Ya dije, entonces Cristo conquista, pero con un ejército. En cada carta a las iglesias se incluye por eso una promesa de recompensa a aquel que triunfe o que conquiste junto con él. Se puede resumir en lo que dice en el capítulo 3, versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cristo, por lo tanto, entonces tiene un ejército que asocia en esa lucha y en esa victoria. Encontramos a estos seguidores victoriosos por primera vez en el capítulo 7, que continúa el tema de la guerra mesiánica, describiendo el ejército ahora del Mesías davídico. Nuevamente aquí tenemos el contraste ya observado entre lo que Juan oye y lo que Juan ve.
Los 144.000 de las 12 tribus de Israel contrastan con la innumerable multitud de todas las naciones, pero ambas imágenes describen la misma realidad, ¿no? Es un paralelo con las dos imágenes contrastantes de Cristo en el capítulo 5. Vi esto, escuché que ha vencido el león de Judá, el retoño de David, imágenes militares mesiánicas, y después vi un cordero degollado, el contraste, ¿no? Aquí igualmente Juan reinterpreta las expectativas nacionalistas judías, mostrando cómo su sentido verdadero es el ejército innumerable que proviene de todas las naciones, cumpliéndose así las promesas recibidas por los patriarcas de una descendencia innumerable. Se trata de un ejército, puesto que el detalle de 144.000 indica evidentemente un censo de todas las tribus de Israel, 12.000 por cada tribu, como se hacía en el Antiguo Testamento. Los censos allí tenían siempre como objetivo algo militar, evaluar la fuerza militar de una nación, por eso se censaba justamente a los varones de edad militar. En este caso se trata de 12 contingentes iguales, provenientes estos de las 12 tribus de Israel, reunidos en los últimos días de acuerdo con las esperanzas escatológicas tradicionales, bajo el mando del león de Judá, para derrotar a los opresores paganos. Pero la multitud que celebra su victoria en el cielo, atribuyéndola a Dios y al Cordero, dice el texto, han lavado sus vestidos y los han blanqueado en la sangre del Cordero. Esto significa que son mártires que han triunfado participando a través de sus muertes en la muerte sacrificial del Cordero. Algunos comentadores dicen que esta multitud son los cristianos rescatados del pecado, pero la referencia a la sangre del Cordero, como se ve en el capítulo 12, versículo 11, debe propiamente entenderse del martirio. Y el texto del capítulo 7 debe entenderse como paralelo al del capítulo 12. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Así, del mismo modo que en capítulo 5 describe a Jesucristo como el Mesías que ha logrado su victoria, pero a través de su muerte sacrificial, no por el poder militar, el capítulo 7 describe a los seguidores de ese Mesías como el pueblo del Mesías que participa de su victoria, pero lo hace igualmente a través de su muerte sacrificial y no por medio de la violencia militar. Esta interpretación se confirma más adelante en el capítulo 14, donde vuelve a aparecer la mención de los 144.000. Los capítulos 12 al 14 ilustran a los combatientes de la guerra mesiánica, porque el capítulo 12 es el capítulo donde aparece el dragón en el cielo, la mujer, ¿no? Revestida de luz, el dragón que intenta primero dañar al Mesías, justamente porque hay toda una guerra mesiánica y va a ser el combate a los hijos de la mujer, a los demás hijos de la mujer. Por eso entonces esos capítulos ilustran a los combatientes en la guerra mesiánica. Los capítulos 12 y 13, el dragón, la bestia y la segunda bestia, han sido descritos guerreando exitosamente al pueblo de Dios, como dice el capítulo 12, versículo 17. El dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, de la mujer, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 13, versículo 7, se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Pero en el capítulo 14, el Cordero y su ejército se le oponen en el monte Sión, el lugar en el que el rey mesiánico ha de triunfar sobre las naciones hostiles, cumpliendo lo que dice el Salmo 2, que dije que era el otro, un gran trasfondo de todo el Apocalipsis, que dice así: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Este parece ser el motivo de la virginidad en los 144.000. Como dice el capítulo 14, estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Pues los seguidores de Cristo están simbolizados en un ejército de varones adultos que, siguiendo las exigencias antiguas,
de la pureza ritual. Para los que han de luchar en una guerra santa, deben evitar la profanación cultural que adviene por las relaciones sexuales. Puede verse, por ejemplo, algo parecido en el capítulo 23 del Deuteronomio, donde se describen las exigencias de pureza en el campamento militar. En 1 Samuel 21, donde dice: respondió el sacerdote a David: no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado, si es que los muchachos, o sea, los que van con David, los soldados, se han abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. Lo mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que es la escena de David con Urías, de quien no consigue, ni emborrachándole, que se acueste con su propia esposa. ¿Por qué? Porque está de campaña militar. Igualmente, entonces, la pureza del ejército del Cordero es requerida ahora no en orden a la guerra militar, sino a la pureza que exige la ofrenda sacrificial. Porque justamente es un ejército que deberá ser ofrecido en sacrificio. Entonces se exige exactamente lo mismo con otro motivo. De hecho, la palabra son los que viven sin tacha, amomoi, en griego, es terminología cultural que se refiere a las exigencias del animal aceptable para el sacrificio, expresión que aparece en el libro del Éxodo capítulo 29, Levítico capítulo 1, capítulo 3, etc. Juan añade de modo equivalente: en su boca no se encontró mentira alguna, porque en Apocalipsis es importantísimo, como ya lo hemos dicho, la oposición entre la verdad y la falsedad, y el del testimonio de la verdad, que es uno de los títulos de Cristo, testigo fiel. También está reflejando esto una idea presente en el Antiguo Testamento referida al pueblo escatológico de Dios, que es llamado el resto de Israel, de quien Sofonías dice: ya no cometerán injusticia ni dirán mentiras, ya que no ocultará su boca una lengua embustera. Sofonías capítulo 3. Volviendo al capítulo 7, donde se describe por vez primera la victoria martirial de los seguidores del Cordero, es importante tener en cuenta el lugar en que aparece. Está en la primera serie de juicios, la apertura de los sellos, y entre el sexto y el séptimo juicio de esa apertura de sellos. La apertura del sexto sello parece anticipar el juicio final, pero esta es demorada mientras los siervos de Dios son marcados. Capítulo 7, imagen que alude a su marcación para el martirio. Así se comprende por qué en la apertura del quinto sello los mártires del pasado piden venganza de su sangre, o sea, justicia, pero se les dice que deben esperar hasta que el número de los mártires cristianos se complete. Es decir, el juicio de los malvados es aplazado hasta que el resto de los seguidores de Cristo dé su testimonio martirial. Este es el motivo por el que su victoria es descrita como un interludio entre la apertura del sexto y del séptimo sello. ¿Cuál es el sentido del martirio y en qué sentido continúa la obra de Cristo? Me refiero al martirio de los testigos de Cristo. Si leemos solo el capítulo 7, parecería que el único objetivo es el bien de los mismos mártires, que son librados por el martirio de la perversidad del mundo. Esto es lo que Juan nos puede decir en el capítulo 7, porque todavía no le ha sido revelado el propósito divino sobre el papel que la Iglesia ha de desempeñar en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto ocurre solo en el interludio entre el sexto y el séptimo juicio de la serie de las trompetas. Y ese será el tema que desarrollaremos en la próxima conferencia, continuando este apasionante pero extenso tema.